Pero bueno, que estaban en los videos, no sé si habrán mirado, pero ahí en la plataforma están explicados del año pasado. Entonces, voy a esperar que se unan algunos más y voy a comenzar. La idea es terminar hoy con el práctico 1, con la parte de lógica, y seguir con la parte de conjuntos. Bueno, voy a poner a grabar. Entonces, hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Tenemos que poner un poquito donde Buenas. baja la canaleta. Ok, sí. Buenas. A ver. Esta reunión está siendo grabada. Ok, bueno. Entonces, vamos a ver los métodos de razonamiento. La clase pasada yo les había dicho que hay dos métodos para determinar la validez de un razonamiento, que puede ser el método directo o el método indirecto. Vamos a ver primero, que es el más rápido por lo general, el método indirecto, que se llama también o reducción al absurdo. Este método para determinar la validez de un razonamiento es un método que se suele utilizar para hacer demostraciones en geometría también. Que cuando nosotros tenemos que hacer una demostración, tenemos que mostrar la validez de P de una forma P implica Q. Que en el tema de los teoremas matemáticos, la P viene a ser la hipótesis y la Q viene a ser la tesis. Entonces, esta forma de demostración cuando se aplica en geometría y en álgebra también es negar la tesis, es decir, negamos que esto sea cierto a lo que tengo que llegar y llegar a una contradicción de la hipótesis. Entonces, es absurdo que proviene este absurdo de negar a lo que tengo que llegar. Es algo así como el contrarrecíproco de una implicación, algo similar. Entonces, lo que yo hago cuando aplico este método para determinar si un razonamiento es válido o no, es partir de que mi conclusión es falsa. ¿Se acuerdan que la última clase les había comentado que un razonamiento es una estructura lógica que está formada por una serie de proposiciones que se llaman premisas, de las cuales se infiere una otra premisa que se llama la conclusión. Entonces, si bien para determinar la validez yo podría hacer una tabla de verdad, pero bueno, puede llegar a tener este razonamiento muchas proposiciones, muchas premisas, o una conclusión un poco más compleja, compuesta. Entonces, ideamos una manera de simplificar eso y no tener que hacer toda la tabla de verdad. Entonces, en realidad, ¿qué haríamos entonces para determinar si un razonamiento es válido o no? Bueno, aplicando el método indirecto, lo que trato de buscar
es, en esa tabla de verdad que sería el razonamiento, yo voy a tener una forma, supongan ustedes que tenemos varias premisas conectadas, ¿no? Y esto implica la otra premisa que es la conclusión. Entonces, si yo hiciera toda esta tabla de verdad, y el razonamiento para que sea válido me tiene que dar el resultado todo verdadero, entonces si no es válido, basta que yo encuentre acá un resultado falso, de manera tal que ya me aseguro de que no tengo una tautología acá, sino que al menos tengo una contingencia, tengo una fila falsa. Entonces, si el razonamiento es válido, yo tengo que poder encontrar, si el razonamiento no es válido, tengo que encontrar por lo menos una fila, basta que encuentre una fila donde el resultado me da falso, y ya puedo asegurar que el razonamiento no es válido. Ahora bien, si yo no puedo encontrar una fila donde la implicación sea falsa, quiere decir que el razonamiento es válido, porque no existe una fila donde el resultado de la implicación sea falso. Entonces, eso es método indirecto, porque tengo que partir de la conclusión. Supongan ustedes que yo tengo un razonamiento de este tipo. No sé si hay... Supongan que tengo anoté. Bueno, entonces, nosotros a los razonamientos le damos esta forma. Entonces, luego de la raya va la conclusión. Bueno, entonces, para aplicar este método, para ver si el razonamiento es válido, parto siempre de que la conclusión es falsa, ¿no? Entonces vamos a... Parto siempre de que la conclusión es falsa. Por lo tanto, este resultado acá, parto de que es falso. Por lo tanto, acá, vamos a poner uno mejor para así tener menos casos de análisis. Después cualquier cosa lo podemos analizar con el I, pero ahora vamos a analizarlo con el O. Entonces, con el O falso. Entonces, ¿por qué? Porque tengo menos casos de análisis. Porque la disyunción, ¿por qué lo cambié? Porque la disyunción es falsa cuando los otros dos, cuando las otras dos, cuando las dos premisas, de las dos proposiciones, son falsas, ¿sí? Si dejaba la I tenía que analizar más casos. ¿Estamos acá? Entonces, parto de que la conclusión es falsa. Si este O es falso, entonces necesariamente esta tiene que ser falsa y esta tiene que ser falsa. Con esa información, entonces, voy a llevar todos los valores de verdad donde figure T y no T, o bien T, ¿no? Porque si tengo el valor de verdad de no T, también tengo el valor de verdad de T. Bien. Entonces, voy transportando todos los valores de verdad hacia las premisas que obtuve acá. Entonces, acá, no T quiere decir que si no T es falso, T es verdadero, ¿correcto? Bien. Ese es falso. ¿Y tengo otro valor de verdad? No. En base a la conclusión,
puedo determinar estos valores de verdad. Bien, hasta ahí no hay problema, ¿cierto? Hasta ahí está claro. Entonces, ahora, ¿qué tendré que hacer? Bueno, ahora lo que tengo que hacer es, tengo que forzar a que todas las premisas sean verdaderas. ¿Sí? Tengo que tratar de que todas estas sean verdaderas. Con lo cual, si lo logro, no es válido. Si no lo logro, porque me salta siempre verdadero, si lo logro, no es válido. Si no lo logro, porque siempre me queda alguna que es falsa, es válido. Bueno, entonces lo que tengo que hacer ahora es eso, tengo que forzar a que todas las premisas sean verdaderas, ¿sí? Bueno, entonces, acá, para que esta sea verdadera, entonces, ¿qué debe ocurrir? R, como tengo un O, alguna tiene que ser verdadera. Dado que es falsa, entonces R la elijo verdadera, porque tengo que forzar a que todas las premisas sean verdaderas. Por lo tanto, el resultado que tengo acá ya es verdadero. Esta ya estaba verdadera de entrada. Y esa ya es verdadera. Me falta analizar acá. Los valores de verdad de P y Q los tengo condicionados acá, por lo tanto, esto tiene que ser verdadero, y puedo lograr que sea verdadera, sí, porque basta que P sea verdadera, Q sea verdadera, por lo tanto, esta conjunción también es verdadera. Por lo tanto, logré que todas las premisas sean verdaderas. Por lo tanto, este razonamiento no es válido, ¿sí? Porque logré un caso donde todas las premisas son verdaderas y llegué a una conclusión falsa. Por lo tanto, no es válido el razonamiento. Así que, listo, ya estaría. Podemos analizar el otro caso, que se hace de la misma manera, pero tengo más casos de análisis. En el caso que les había puesto al principio, a ver, con un I. Vamos a... Probablemente tenga más casos de análisis porque hay más casos donde, si yo tengo un I, si yo tengo acá, en lugar de un O, tengo un I, voy a tener 3 casos donde la conclusión sea falsa, ¿no? Porque si esto tiene que ser falso, pueden ser las dos falsas, que cuando son las dos falsas ya analicé que me da que no es verdadero. Pero vamos a analizar otra, o sea, tampoco sería válido porque estas dos son falsas y ya encontré un caso donde todas son verdaderas. Tampoco sería válido y tendría más casos de análisis. A ver, vamos a poner entonces, en vez de S, vamos a poner, a ver, P. Ahora vamos a cambiar alguna para que, porque si fuera una I tampoco sería válido porque serviría el mismo caso de análisis de antes. Estaría encontrando un caso donde
todas son verdaderas y la conclusión falsa. Vamos a cambiar y vamos a poner, por ejemplo, a ver, vamos a poner, acá podemos poner T, o no R, y acá vamos a poner y acá pongamos no S, por ejemplo. Vamos a ver qué pasa acá. Bueno, entonces, como la conclusión es esta, T y no S, bueno, puedo partir del caso en que las tres sean falsas. Después tendría otro caso. Después, si no puedo forzar a que todas sean verdaderas, busco otro caso de análisis, que sería, por ejemplo, que esta sea falsa y que esta sea verdadera, que en una conjunción tengo más casos para analizar. Bueno, a ver, entonces, parto de las tres falsas. Entonces, subo todos los valores de verdad. A ver, si no T es falso, T es verdadero. Después, S es falso, entonces acá S es falso y no S será entonces verdadero. Bien, entonces ya subí todos los valores de verdad, así que ahora tengo que tratar de que todas estas premisas sean verdaderas. Entonces, quiere decir que acá tengo un O, o sea que esta, como tengo un O, esta puede ser tanto verdadera como falsa, no R, ¿no? Y acá, por otro lado, acá también tengo R, y para que sea, acá por ejemplo, para que sea verdadero esto, tiene que ser verdadera R. Por lo tanto, si R es verdadero, acá no R, tiene que ser falso para que me den estas verdaderas. Verdadera, y acá tengo un I. Para que el I sea, tienen que ser todas verdaderas. Entonces, verdadero, ya me queda verdadero. Por lo tanto, logré que todas sean verdaderas con la conclusión falsa. Por lo tanto, no es válido el razonamiento. Si no hubiera partido de acá, vamos a ver a qué llegamos. O sea, ya con esto ya terminé mi razonamiento, ya determiné que no era válido. Pero supongan ustedes que en vez de analizar este caso de falsedad, hubiera analizado, por ejemplo, el caso otro caso, por ejemplo, que me da la conclusión falsa. El otro caso es que, negro. El otro caso sería, por ejemplo, que no T fuera verdadero y que S sea falso. Esto también, la conjunción da falso, con basta que una sea falsa. Entonces subo los valores de verdad acá. Esto es falso y si no T es verdadero, este es falso. Entonces, para que sea verdadero, esto tiene que ser verdadero. Esto tiene que ser verdadero, entonces si no, y este es falso. Falso, esto ya me da falso. Entonces, acá, si este es verdadero, no R es falso, tengo los dos falsos, me salta falso. Entonces, en este caso, ya no puedo lograr que todas las premisas sean verdaderas. En ese caso, entonces, cuando lo analizo así, no llego al caso de que
que sean todas las premisas verdaderas, ¿sí? En este caso, no me salta que todas las premisas son verdaderas y que llevo a una conclusión falsa. Por lo tanto, si hubiera empezado por acá, tendría que haber seguido analizando el caso de que las dos sean falsas, que es ahí donde me salta la contradicción de que algo verdadero implica falso. En este caso, el resultado de implicación es verdadera. En cambio, partiendo de acá, llego a que falso implica falso, donde la implicación sería verdadera. ¿Sí? Entonces, bueno, en este caso tengo más casos de analizar. Si no llego al caso de que todo lo verdadero, que todas las premisas verdaderas implican la conclusión falsa, tengo que seguir analizando todos los casos hasta que llego. Vamos a ver un caso de una ley lógica que ahí me tiene que dar válido, a ver cómo salta la contradicción. Supongan, vamos a analizar la validez del silogismo hipotético. Más fácil. P implica Q, Q implica R, conclusión, P implica R. O sea, en el caso de que el razonamiento sea válido, no me da, siempre me salta alguna premisa falsa. Entonces, entonces, parto de que esto es falso, ¿no es cierto? Parto de que la conclusión es falsa y la implicación es falsa cuando el antecedente es verdadero y la conclusión es falsa. Paso los valores de verdad acá. Entonces, ¿qué me pasa acá? Yo tengo que forzar a que todas las premisas sean verdaderas. Por lo tanto, para que esto sea verdadero, esta tiene que ser verdadera. Entonces, ya Q determiné que sea verdadera, entonces, como tengo otra vez Q ahí, también tiene que ser verdadera. ¿Qué me pasa acá entonces? Que esto sí es verdadero y que esto es falso. Siempre me queda alguna falsa cuando el razonamiento es válido. Forzadamente me queda alguna siempre falsa, porque podría haber subido al revés. Podría haber subido acá. Digo, P es verdadero, lo pongo acá. R falso, lo pongo acá. Entonces hubiera dicho, bueno, para que esto sea verdadero, esta tiene que ser falsa. Entonces me queda verdadera esta, pero esto acá sería falso y me quedaría el falso acá, porque me quedaría verdadero implica falso, me queda el falso acá. O sea, no importa el orden en que lo voy analizando, siempre me salta alguna premisa falsa. Estoy en el caso de que falso implica falso, con lo cual la implicación es verdadera. ¿Sí? El razonamiento es válido porque si yo lo hiciera como una tabla de verdad, no encuentro el caso donde verdadero implique algo falso. Como no encuentro ese caso, no está, por lo tanto, es válido. ¿Sí? Ese es el método directo. Bien. Perdón, el método indirecto. Entonces, el método indirecto, entonces, acá es lo que les puse acá. Parto de la conclusión falsa y fuerzo a que todas las premisas sean verdaderas. Si logro, no es válido, y si no lo logro, es válido. Puedo tener un solo caso de análisis, como el ejemplo de recién, del silogismo hipotético, o puedo tener varios casos de análisis, como cuando la conclusión era una conjunción y en varios casos se me hace falsa la conclusión. Bueno, entonces, esto es el método indirecto, que suele ser el más rápido, ¿no? Porque con el método indirecto estoy buscando una cosa, estoy buscando dónde me da el falso, ¿sí? Entonces es más rápido de encontrar, por lo general. Cambio, con el método directo, de la verdad de las premisas, tengo que llegar a la falsedad de la conclusión. Entonces, tengo que hacer un trabajo mayor, porque el método directo de la verdad de las premisas
tengo que llegar a la verdad de la conclusión. O sea, tengo que analizar todos los casos donde la premisa es verdadera y ver si la conclusión es verdadera. Y si veo un caso donde todas las premisas son verdaderas y me llega a una conclusión falsa, entonces no sería válido. ¿Correcto? Entonces, vamos a ver un caso cortito como el del silogismo hipotético que trabajamos recién. P implica Q, Q implica R, conclusión, P implica R. Entonces, tengo que partir de todos los casos donde la conclusión de cada una de las premisas son verdaderas, y tengo que llegar a que la conclusión siempre es verdadera para que sea válido. O si llego a un caso donde la conclusión es falsa, no sería válido. O sea, en ambos casos, siempre, tanto el método directo como el método indirecto, siempre estoy tratando de buscar el verdadero implica falso, pero el método directo busco todas las conclusiones verdaderas que pueden darse y ver si esto me implica algo falso. Si me implica algo falso, no es válido. Si siempre llego a que lo verdadero implica lo verdadero, es válido. Cuando hago el método indirecto, empiezo de abajo, de la conclusión. Entonces, miro las premisas y tengo que ver si encuentro el caso donde encuentro un caso. La ventaja que tiene el método indirecto es que tengo solamente un caso, de buscar un caso donde verdadero implique falso. En cambio, el método directo tengo que buscar todos los verdaderos que siempre me impliquen un verdadero. Si tengo la suerte de analizar un verdadero que me implicó un falso, ya está. Pero los caminos son inversos. Por eso es uno directo y el otro indirecto. Entonces, bueno. Acá, por ejemplo, acá, para que la implicación sea falsa, bueno, tengo varios casos de análisis, ¿no? Pueden ser las dos falsas. Si P es falsa, todas tienen que ser, Q es falso y R verdadero. R verdadero, entonces esto es verdadero, esto es verdadero. P paso acá. Y por antecedente falso ya esto es verdadero. O sea, con que P acá sea falso, por antecedente falso, ya la implicación es verdadera. Ni siquiera vale la pena seguir analizando todo, porque como tengo P acá, el valor de verdad de P se me transporta acá, entonces ya es verdadero. Ahora bien, entonces, ese sería un caso de análisis, o sea que ya sigo analizando a ver qué pasa. Profe, Sí. ¿y en ese caso sería válido o sería inválido? Todavía no sabemos. En el primer caso de análisis donde todas las premisas son verdaderas, el más sencillo es este, en que P sea verdadero. P sea verdadero, bueno, y Q entonces también puede ser verdadero, no puede ser falso, pero no importa, porque acá Q entonces tiene que ser verdadero. Sí, porque si este antecedente es verdadero, esto es verdadero, y ya está, ya esto es verdadero. Bueno, esto tiene que ser verdadero, esto tiene que ser verdadero, y esto tiene que ser verdadero para que las dos implicaciones sean verdaderas. Ahora bien, y puede darse tranquilamente. Ahora bien, vamos a otro caso donde P sea falso, a ver si hay casos de verdad, a ver. Supongo que P es falso. No, perdón, P es verdadero. Si P es falso ya lo habíamos analizado. Si P es verdadero, esto también es verdadero. Bueno, entonces, si esto es verdadero, esto, Q, tiene que ser verdadero, porque si es falso me da falso. Entonces yo tengo que
obligar a todas que sean verdaderas, ¿no? Porque de la verdad de las premisas obtengo la verdad de la conclusión. Entonces tengo que hacerlas todas verdaderas y llegar siempre a que tengo algo verdadero. Bien, entonces Q es verdadero, y si Q es verdadero, R tiene que ser verdadera también, porque si no, esto no me daría falso. Ahí. Quiere decir que R, entonces, R también sería que es verdadero, o sea que esto también es verdadero. Y ya no hay más casos de análisis, porque si este es falso, ya me da falso acá. Y lo que me interesa analizar es que todas sean verdaderas para llegar siempre a que la conclusión es verdadera. O sea, tengo que analizar todos los casos que todas las premisas sean verdaderas y en todos esos casos la conclusión también tiene que ser verdadera. Eso es el método directo. ¿Sí? Bien, entonces, siempre es más largo, por lo general, depende del razonamiento, ¿no? Pero siempre es más largo analizar el método indirecto. Bueno, esto igual yo lo tengo en el video del año pasado explicado, así que bueno, ahora se suma esta explicación también, tienen dos explicaciones para que puedan hacer los ejercicios. Vamos a hacer entonces los que están en la práctica. Los que están en la práctica, vamos a hacer el 12, que dice determinar la validez o no de los siguientes razonamientos. Si son válidos, dar un contraejemplo. Bueno, un contraejemplo sería dar un ejemplo de con premisas, por ejemplo, darle un enunciado a las premisas, ¿no? Por ejemplo, P es 4 es divisible por 2, por ejemplo, ¿no? Pero creo que no da ninguno de los dos válidos. A ver, el caso A dice, no voy a poner premisa 1, premisa 2, directamente le pongo las proposiciones, ¿no? Q implica R. Q implica R. R implica Q. R o P. P. Conclusión R. Bueno, está claro que cuando tengo la conclusión una sola letra, una sola proposición, entonces es más fácil el método indirecto, porque ustedes fíjense que ya parto de que esto es falso. Entonces, donde tengo R va falso. Acá tengo un falso, acá tengo un falso y acá tengo un falso. Bueno, recordemos que con el método indirecto tengo que forzar a que todas las premisas sean verdaderas. Cada una de las premisas sea verdadera. Por lo tanto, acá como tengo una letra sola, P, todavía no tengo el valor de verdad de P, o sea que acá, como está solita, ya digo, bueno, cada premisa tiene que ser verdadera. Entonces, P es verdadero, entonces pongo acá verdadero, y hay más P, no. Entonces, esta ya está, me queda verdadera. Esto falso o verdadero, como tengo una disyunción, es verdadero. Esto por antecedente falso, ya esto es verdadero, indistintamente de lo que sea Q, tanto si Q es verdadero como falso, ya está. Por lo tanto, voy a dejar acá, que me conviene poner, porque tengo que forzar a que todas las premisas sean verdaderas. Acá tengo un falso, entonces Q no puede ser verdadero porque si es verdadero me da falso. Entonces, como tengo que forzar a que todas sean verdaderas, Q lo pongo verdadero y lo pongo falso, tengo que forzar a que todas sean verdaderas. Entonces, esto es verdadero y entonces Q, bueno, me terminó siendo falso. Bueno, logré
obtener un caso donde todas sean verdaderas y la conclusión sea falsa. Por lo tanto, el razonamiento no es válido. Vamos a ver el caso B. En el razonamiento B dice P implica Q, R, sí y solo sí, no Q, no R o P, conclusión P. Bueno, entonces, acá, lo mismo, método indirecto, parto de mi conclusión falsa. Entonces, esto es falso, tengo una disyunción acá, así que esto directamente, para que esto sea verdadera, esta tiene que ser verdadera, porque si las dos son falsas, me da falso. Y como es el método indirecto, tengo que forzar a que todas sean verdaderas. Por lo tanto, esto es verdadero para que esta sea verdadera, ¿no? Entonces, esta ya logré que sea verdadera. Ahora, si no R es verdadero, R es falso. Y acá tengo un sí y solo sí, entonces no Q, tiene que ser, no Q tiene que ser falso, mismo valor de verdad. Entonces, esto es verdadero, entonces, acá P es falso, y Q, no importa el valor de verdad de Q sería verdadero, pero con antecedente falso, acá no había pasado nada. Ahí. Quiere decir que el razonamiento tampoco es válido porque logré encontrar un caso donde todas las premisas sean verdaderas y la conclusión es falsa. Por lo tanto, el razonamiento tampoco es válido. ¿Sí? Bien. Ahora vamos a hacer el ejercicio 13, que tengo que, por un lado, armar el razonamiento y después analizar la validez del razonamiento. Entonces, tenemos, a ver, dice, el 13, construya una demostración formal de validez de cada uno de los siguientes argumentos utilizando en cada caso la notación sugerida, es decir, qué nombre le damos a las premisas, ¿no? Por ejemplo, dice, en el caso A, dice, si estudio, obtengo buenas calificaciones. Si no estudio, me divierto. Por lo tanto, o obtengo buenas calificaciones o me divierto. Es las letras con que denotamos las proposiciones son S, G y E. Porque es un libro que está traducido del inglés, ¿no? S de study, G de grace y E de entertainment, supongo. Bueno, la cuestión es que, bueno, si estudio, obtengo buenas calificaciones. ¿Cómo armo ese enunciado con los conectivos lógicos que vimos? Y una cosa es consecuencia de la otra, ¿no es cierto? Porque si estudio, ahí faltaría un entonces, ¿no? Para ver claramente que se trata de una implicación, ¿no? Porque si estudio, ese implica buenas calificaciones. Ese implica G. Entonces, ahí ya tendría armada la primer premisa. Si no estudio, entonces si ese era estudiar, no estudio será no ese. Entonces, si no estudio, me divierto. Y cuando dice, por lo tanto, ya trazo la raya porque es la conclusión. Por lo tanto, obtengo buenas calificaciones, G, o me divierto,
El O que utilizamos en estos ejercicios de armar los razonamientos a partir del enunciado, el O siempre es el O inclusivo. Está pensado para el O inclusive. En el libro de donde saqué estos. Bueno, entonces ahora tengo que ver si esto es válido. Entonces, tiene sentido la conclusión, pero bueno, vamos a analizarlo entonces. Si parto de la conclusión falsa, entonces, si esto es falso, acá, ojo, tengo un O, así que bueno, pueden ser las dos falsas o pueden ser o pueden ser, no, perdón, uno tiene que ser las dos falsas, perdón. Tiene que ser esta falsa y esta falsa. Bien. Entonces, ahora subo los valores de verbal. Donde tengo la E, pongo falso. Y donde tengo la G, pongo falso. Por lo tanto, dijimos que tenemos que forzar a que todas las premisas sean verdaderas. Por lo tanto, como tengo la conclusión falsa acá, tiene que ser falso, ¿sí? Para que esto me dé verdadero acá. Entonces, ahora, si no ese es falso, quiere decir que ese es ¿qué? Es verdadero, tiene valor contrario. Y entonces es falso. ¿Y qué pasa? Esto aparentemente es válido, porque si yo hubiera analizado primero decía, bueno, implica G. Entonces, para que sea verdadero, tiene que ser falso, entonces me da verdadero, pero si es falso, es verdadero, entonces me da esta segunda implicación falsa. O sea que por más que trate de forzar a que todas sean verdaderas, no lo logro porque siempre me queda alguna que es falsa. Por lo tanto, el verdadero implica falso no está en este razonamiento. Por lo tanto, este razonamiento es válido. ¿Sí? Porque siempre me va a saltar una falsa, que es este caso. Bueno, vamos a ver el otro. El caso del B. Dice, Esteban tomó o el autobús o el tren. O sea, vas, va, B. B, O, T. Si tomó el autobús o condujo su propio auto, entonces, B, O, el auto, ¿cuál es? Car, C. Entonces, si condujo su propio auto, entonces llegó tarde, late, sería de late, y perdió la reunión, y M. Bien. Estoy siguiendo lo que dice ahí, ¿no es cierto? Con los conectivos lógicos que dice. No llegó tarde. Además, cada oración que conforma una premisa está separada por puntos. No llegó tarde, no L. No llegó tarde, por lo tanto, tomó el tren. Train. Ahí. Muy bien. Entonces lo mismo. Bueno, a ver, parto entonces de la conclusión falsa. Esto es fácil porque el método indirecto porque tiene una sola letra en la conclusión. Falso, entonces donde veo la T, le pongo falso. Bien, entonces, como acá ahora tengo que determinar acá, qué pasa acá, ¿no? Entonces, como tengo uno, la B tiene que ser, para que esto sea verdadero, la B tiene que ser verdadero. Como es uno, alguna tiene que ser verdadero para que sea verdadero. Ahí está. Entonces, ya tuve el valor de verdad de B.
acá también me conviene analizar esto, ¿no? El valor de verdad de no L, que ya no L tiene que ser verdadero. Si no L tiene que ser verdadero, L es falso. L es falso. O sea, que tengo acá por un lado esto, que esto ya es falso. Fíjense, esto ya es falso porque tengo un I. Basta que una sea falsa para que el resultado de la conjunción sea falso. Esto es el resultado del consecuente. A ver el antecedente. Y acá había llegado a que B es verdadero. Por lo tanto, acá B es verdadero. Por lo tanto, si B es verdadero, ya basta que una sea verdadera para que la disyunción sea verdadera, ni siquiera me interesa el valor de C. Y ya tengo que verdadero implica falso, quiere decir que esto es falso. Más casos de análisis no tengo, por lo tanto, a pesar de que forcé a que todas sean verdaderas, no lo logré. No logré que todas sean verdaderas. Bueno, y podría haber empezado por decir, bueno, si hubiera dicho acá, bueno, L que sea verdadero, M que sea verdadero, me hubiera dado verdadero, acá verdadero, los dos verdaderos, pero me hubiera quedado falsa esta. O sea, que no importa cómo lo analice, siempre me hubiera quedado alguna de las premisas siempre falsas. Por eso, por eso es válido, ¿no? Porque no puedo encontrar un caso donde todas las premisas sean falsas. Entonces, este razonamiento es válido. Bien. Vamos a ver el que sigue. Por ahí, armarlo no es tan complicado. Por ahí lo que es más complicado, hasta que no le agarren la mano, es analizar la validez, ¿no es cierto? Bien. Bien, bueno. Los otros se los dejo a ustedes para, a ver qué hora es a todo esto, porque bueno, es cuestión, la mecánica es la misma. Entonces, lo que les pido que hagan es lo siguiente, traten de hacerlos después y, esperen un segundito. La grabación se ha detenido. Sí. Me voy. Bueno. Bien, claro. Esperen un segundo, ahora vengo.
Bueno. Esta reunión está siendo grabada. Bien, entonces, les decía que los otros razonamientos traten de sacarlos, si no, avisen en el grupo y los vamos armando entre todos. Bien, después, el ejercicio 14 dice, dada la implicación, para que dos circunferencias coincidan, es necesario que tengan 10 puntos comunes. En el sentido de este enunciado es, bueno, no es que nosotros vemos dos circunferencias que coinciden, sino que basta tomar 10 puntos, por ejemplo, las coordenadas de 10 puntos, y asegurar que dos circunferencias que contienen esos 10 puntos tienen que ser la misma circunferencia. Entonces, acá dice, por ejemplo, para que dos circunferencias coincidan, es necesario que es necesario que tengan 10 puntos comunes. Entonces, dice, escribir la recíproca, la contraria y la contrarrecíproca. Entonces, este enunciado está de la forma de condición necesaria. Entonces, si nosotros tenemos, esto tiene la estructura, digamos, de P implica Q. Cuando la tengo enunciado de esta manera, decimos que P es suficiente para Q. Y por otro lado, que Q es necesario para P. Es como el ejemplo que habíamos dado, que sí, que es suficiente ser campanense para ser bonaerense, pero que es necesario ser bonaerense para ser campanense, ¿no es cierto? Entonces, acá que nos dice, para que dos circunferencias coincidan, es necesario que tengan 10 puntos comunes. Entonces, la puedo enunciar de la forma P implica Q, o si quiero enunciar la recíproca, puedo decir que directamente puedo decir la recíproca, puedo enunciar que es suficiente en lugar de necesario, ¿sí? Si la implicación dada me da que algo es necesario, si quiero enunciar la recíproca, lo puedo enunciar como que es suficiente. Entonces podría enunciar que la recíproca, para que dos circunferencias coincidan, es suficiente que tengan 10 puntos comunes. ¿Sí? Esa sería la recíproca. Porque lo único que cambio es el suficiente por el necesario y obtengo la expresión recíproca. Bien. La contraria. La contraria es si yo niego, ¿no? Para que dos circunferencias no coincidan, es necesario que no tengan 10 puntos en común. ¿Sí? Y la contrarrecíproca es también, la enunciamos con el suficiente y negamos, ¿no? Negamos las dos proposiciones. Para que dos circunferencias no coincidan, es necesario que no tengan 10 puntos en común. O lo puedo llevar a la forma P implica Q y enunciarlos así también. Por ejemplo, si dos circunferencias, por ejemplo,
puedo enunciar que si dos circunferencias coinciden, entonces tienen 10 puntos en común. O si dos circunferencias tienen 10 puntos en común, entonces coinciden, ¿sí? Y armo ahí, y también puedo armar la recíproca. ¿Sí? Entonces, ¿cuál de las 4 proposiciones son verdaderas? Bueno, ¿cuál de las 4 proposiciones son verdaderas? A ver. La dada no es verdadera, porque para que dos circunferencias coincidan es necesario que tengan 10 puntos comunes, no. No es necesario. Es suficiente, porque lo necesario es que tengan 3. O sea, con 3 están cambiando los chats. La condición necesaria para que coincidan es que tengan 3 puntos en común. Es decir, si yo tengo las coordenadas de 3 puntos y si dos circunferencias contienen estos mismos 3 puntos, las circunferencias coinciden. Las dos circunferencias coinciden. No hace falta 10. 10 es suficiente, pero no es necesario. Y si, por ejemplo, si tuviera 2, no, porque con 2 no es suficiente. Tampoco. Pero los 10 es suficiente, pero me sobran. ¿Sí? Por ahí quedaría más claro si en vez de decir 10 puntos serían 3 puntos, porque 3 puntos es el mínimo, ¿no? Es el mínimo de puntos. Porque si dos circunferencias, si tengo 3 coordenadas de 3 puntos no alineados, es una circunferencia sola la que pasa. Y bueno, después, si ya tienen más puntos, también van a coincidir, pero lo mínimo, lo necesario son 3. No, lo necesario no son 10, son 3. Entonces, el hecho de ser 10 es suficiente. Bien. Y después es enunciar la recíproca, ya les digo, la recíproca cambian suficiente por necesario. Y bueno, la contrarrecíproca contraria lo que cambian es, ponen no P, ponen el no coinciden, no tienen 10 puntos en común. Y ahí lo arman. Bueno, y después los otros que siguen tienen que ver con, bueno, con las funciones proposicionales. No, el 15 dice, un hombre le hace a su novia la siguiente promesa: me casaré contigo solo si consigo trabajo. Él consigue trabajo, pero desiste de casarse con ella. La novia lleva a tribunales y lo acusa de la ruptura de compromiso. ¿Puede ella, lógicamente, ganar el juicio? Dice, me casaré contigo solo si consigo trabajo. O sea que consigue trabajo, el hecho de trabajar implica casamiento. Entonces, la causa del casamiento es que consiga trabajo. ¿Sí?
Entonces, él consigue trabajo. Él consigue trabajo, él se pone a trabajar. Él consigue trabajo, pero desiste de casarse con ella. Consigue trabajo, verdadero. Entonces, se tiene que casar con ella, porque si no se casa con ella, entonces esto era falso. Entonces, sí puede reclamar, porque bueno, llegó algo, llega una falacia, llega algo falso, entonces sí lo puede reclamar. Y si hubiera sido al revés, si se casa, no, porque si el hecho, lo que podría haber sucedido es que se pueda casar sin trabajar. También se podría casar porque estaría en el caso de que se casa, pero bueno, esto es verdadero, indistintamente si trabaje o no, se podría casar. Pero el hecho de que se ponga a trabajar, entonces, si consigo trabajo es verdadero, entonces implica que se tiene que casar. Solo si consigo trabajo. Consiguió trabajo, se tiene que casar. Es así. Bueno. Después, el 16 dice, negar las siguientes funciones proposicionales. Bueno, eso lo tengo explicado en el video, que es una función proposicional. No sé si lo miraron, pero bueno, ahí ya lo tengo explicado. Encima, el video se llama funciones proposicionales, ¿sí? Así que bueno, lo que voy a hacer ahora, bueno, mira ese video, ya está explicado y no creo que les dé mucho trabajo entender eso, porque no es complejo como los razonamientos. Lo que voy a hacer ahora es dárselo, y lo vamos a hacer acá, para que ustedes lo tengan hecho ya. Y bueno, quizás ahora no tengan, si no miraron el video, cosa que sospecho que no van a entender demasiado, pero bueno. Pero bueno, miren el video. Bueno, esto es un cuantificador que se designa para todo X. Si yo niego esta proposición, entonces cuando niego un para todo se transforma en un existe. Existe X tal que y niego entonces existe X tal que, y ahora tengo una proposición común, pero bueno, es matemática la proposición. Tengo un no y un o entre dos proposiciones. Entonces, aplico ley de Morgan para terminar de expresar este enunciado. Esto no y no. Entonces, este no, cuando lo traduzco, o sea, cuando no es cierto que X es menor que 3, lo puedo traducir matemáticamente y decir, si un número no es menor que otro, ¿cómo va a ser? Por la ley de tricotomía, si no es menor, va a ser mayor o igual. Entonces, cuando yo traduzco, esto estoy a mitad de paso de algo lógico, que lo puedo traducir en lenguaje matemático, que es poniendo que esto es mayor o igual que 3 y lo mismo, si es mayor o igual, no es mayor o igual, ¿qué va a significar? Que X es menor que 5. Y ahí tengo negada esa función proposicional.
Bien, eso por un lado. Y por el otro, tengo el caso B. El caso B, cuando lo niego, existe X tal que X mayor que 4, entonces X menor que 5 y X mayor o igual que 7. Bien, entonces, bueno, cuando niego entonces el existe, se me transforma en un para todo X, no es cierto todo esto. Bueno, vamos a poner esto entre paréntesis, aunque sé que esto va a ser afectado primero por el no. Entonces, ahora niego. Acá tengo negación de una implicación. Entonces, ¿esto qué es? Es la conjunción del antecedente y la negación del consecuente, la ley lógica que habíamos visto. Ahora entonces, otro paréntesis acá. Ahora entonces aplico De Morgan, X mayor o mayor que 4 y, bueno, no es cierto que X es menor que 5, vamos a poner acá, o no es cierto que X mayor o igual que 7, entonces, bueno, traduzco esas negaciones, entonces me queda X mayor o igual que 4 y no es cierto que X es menor que 5, entonces X es mayor o igual que 5, o X, niego, si no es mayor o igual, es menor que 7. Y ahí me queda entonces también negado. Eso también, mírenlo. Y los circuitos, la conjunción, tanto la conjunción como la disyunción son asimilables a lo que es un circuito eléctrico. Entonces, podemos asimilar las que son estas dos operaciones a lo que es un circuito eléctrico que tiene dos formas de ser instalado, en paralelo o en serie. Entonces, la conjunción representa una instalación en serie, vamos a poner como si fueran unas resistencias, y este circuito entonces estaría representando P y Q. Y después tengo P o Q, que sería una forma de instalación en paralelo. ¿Por qué? Porque PQ puede ser arriba P o Q, lo mismo, P o Q. Si yo acá tuviera, por ejemplo, no P, pongo no P acá. Y si tuviera no P y P, bueno, pongo la otra P, la puedo repetir tantas veces como proposiciones tenga, no hay problema. Entonces, ¿qué quiere decir? Que para que se produzca circulación de corriente de un extremo al otro, para que se produzca, ambos circuitos, ambas resistencias tienen que estar cerradas, ¿no? Entonces, y esto lo hago como si fuera cuando se produce, cuando cierro el circuito a través de las dos resistencias, bueno, considero que los valores de verdad son verdaderos. El caso, por ejemplo, de las luces del arbolito de Navidad que están conectadas en serie. Para que todas se enciendan,
tiene que circular electricidad por todo, a lo largo de todo el cable, ¿no? Que une las luces, o sea, se tienen que cerrar todos para que se produzca la corriente. Si no, no hay circulación de corriente. Esto es asimilable a que ambas premisas son verdaderas, entonces se produce la circulación porque se va a cerrar cuando ambas sean verdaderas. Ya que si una es falsa, abre el circuito, ¿qué pasa? No pasa corriente de un extremo al otro, por lo tanto, no hay circulación eléctrica. Eso también en las luces de Navidad se ve que cuando hay un problema con alguna de las lamparitas ya no se prende ninguna. Y la otra forma de hacer una conexión eléctrica es en paralelo, entonces. Y esto responde a la forma P o Q, porque bueno, basta que una cierre el circuito para que se produzca la circulación eléctrica de un extremo al otro, ¿sí? Basta que una sea verdadera o las dos. Si alguna de las dos está abierta, entonces no se produce circulación de corriente. Entonces, es una modelización de los circuitos eléctricos a través de los conectores, P o Q. Por lo tanto, si llego a tener P implica Q, como puedo expresar una implicación a través de una disyunción, porque P implica Q era equivalente a ¿qué? A no P o Q. Entonces, si quiero expresar en un circuito P implica Q, lo expreso de esta manera, entonces puedo hacer el circuito en paralelo donde tengo acá no P y acá tengo Q. Me hace indistinto si es no P, no es que tengo que hacer una representación de determinada forma si es no P y demás. Por ejemplo, entonces, si tengo, en el caso de los ejercicios que tengo, en el caso del ejercicio 17, que tengo, en el ejercicio A, que tengo P y no R, implican Q. Bueno, esto, como tengo un implica, tengo que trabajar un poquito con esto porque tengo un implica, ¿no? Entonces, yo sé que P y no R implican Q. Esto es equivalente acá. ¿A qué? Bueno, implica lo tengo que transformar o bien en una disyunción o en una conjunción. Bueno, por equivalencia de la implicación, entonces, por equivalencia de la implicación, esto lo puedo expresar como no el antecedente, que el antecedente es todo esto, o el consecuente. Listo. Bueno, entonces acá aplico de Morgan para tener las tres proposiciones separadas. No P, o no R, me queda R, o Q. Perfecto, ya tengo todo disyunción, ya puedo hacer el circuito eléctrico. Acá tengo dos no, quiere decir que tengo una conexión en paralelo. Puedo hacerlo así. Puedo hacerlo así, acá estaría no P, acá estaría R y acá estaría Q. O sea, en cierta manera acá estaría mostrando esta asociatividad o directamente hacer las tres paralelas, así, hacerlo así también. También lo puedo hacer así. Entonces tengo no P, R, no Q, o hacer la otra asociativa haciendo la cajita más chica, así lo mismo. Bien, ese sería entonces el circuito que me pide representar con el 17A. Bueno, y en el punto E, que tengo P, O, Q y P, O, R.
Acá tengo todo conjunción y disyunción, lo puedo hacer directamente entonces. Acá tengo esto es un I, o sea que estas dos van a estar en serie, de dos que están a su vez en paralelo. Acá está P, Q, y acá está P, no, vamos arriba. P, R. Es más, puedo hacer un circuito que sea equivalente, porque acá yo puedo hacer distributiva, o sea, con esto, que es lo que me pide. Acá ya está el ejercicio hecho, ¿no? Pero digo, bueno, a ver qué pasa. Esto yo aplico distributiva, achicando la expresión. Entonces, esto es equivalente a ¿qué? Con la distributiva, P, O, Q y R. ¿Sí? Entonces, bueno, y si hago este circuito, yo tengo P, por un lado, P, y acá, P, no, sí, esto está en paralelo, ahí está, bueno, este es Q y este es R. Bueno, ¿qué pasa? Son dos circuitos que son equivalentes, ¿sí? Me van a producir los mismos resultados. Son dos circuitos equivalentes, es decir, para que circule corriente de un extremo al otro, van a ser los mismos casos de verdad o falsedad que se van a producir para ¿sí? Porque son equivalentes. O sea, cuando se produzca corriente acá, también se va a producir corriente acá. Cuando no se produzca, va a suceder en ese circuito. Son dos circuitos equivalentes, este está más resumido, ¿sí? Este está, digamos que, optimizado. Bien. La grabación se ha detenido. Bueno, ¿escuchan ustedes eso? Record stop, porque desde que se me instaló la nueva versión de Zoom, me avisa cuando detuve la grabación, todo. Antes no. Bueno, yo 4:30 tengo que estar en un concurso, así que, bueno, la idea es que con esto terminemos y que ustedes miren esto yo, bueno, cuando pueda lo voy a subir a la plataforma, para que ustedes lo tengan, la clase de hoy. Y bueno, complementenlo con los otros videos que están del año pasado. Ya con eso van a tener todo lo que faltaba ver. Bueno, cualquier cosa para terminar esto de los razonamientos me preguntan. Y compartan la duda que tengan en el grupo, o saquen una foto de cómo lo armaron, si no llegan a que es válido y demás. Desde ya les digo que son todos válidos. Pero bueno, a lo mejor no llegan o lo que sea. Así que bueno, cualquier cosa preguntan. Y si no, lo vemos el viernes que viene. Pero bueno, la idea es llegar el viernes a empezar con conjuntos. Ya voy a... y voy a armar la autoevaluación también de lógica para que la vayan haciendo. Igual todo esto se los voy comunicando en el grupo. ¿Alguna duda, gente? Bueno, gracias, profe. Hasta la semana que viene. Hasta luego. Hasta luego.